Buenos días. Qué gusto estar nuevamente aquí predicando y también pues recibiendo las bendiciones de nuestro Dios, de su Espíritu. Hoy Él quiere hablarnos al corazón, hoy quiere que entendamos muchas verdades, quiere edificarnos. Estamos en el ciclo de enseñanzas, me gozaré con mi pueblo. Creo que Dios nos ha estado hablando a lo largo de los domingos, hemos entendido muchas cosas, pero todo esto va con un propósito, que el hombre pueda ser salvo, que el hombre pueda entender la voluntad de Él, y por eso estamos el día de hoy aquí, para que su Espíritu nos deje bien claro, nos convenza qué es lo que pide de nosotros. Les pido que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículos 6 y 7. El tema de hoy tiene que ver con el gozo de servir en medio de la injusticia. Y si recordamos, estamos hablando, tomando los textos de Mateo, las bienaventuranzas, en otras palabras, los hombres que son dichosos, pero que son dichosos porque Dios así los ve, porque son felices, porque Dios los declara felices, y no nada más como se aprenden las formas, que hay que declararlo, no tiene nada que ver con eso. Ser dichosos, ser felices, ser gozosos tiene que ver con la acción, porque es un estado en que la persona vive, no nada más es mental, tiene mucha profundidad, así que el tema de hoy es el gozo de servir en medio de la injusticia. Leamos Mateo 5, versículos 6 y 7. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Si recordamos este sermón, ¿verdad? Cristo subió a un monte, no se dice qué monte es, ¿verdad? Pero se le dice el sermón de la montaña, para enseñar a las personas. Y en esa postura que él tomaba, se sentaba, ¿verdad? Como maestro y enseñaba. El Evangelio de Mateo se caracteriza especialmente por los grandes discursos. En cada uno de estos discursos ocupa el centro un tema de la predicación de Jesús. A lo largo de todo Mateo vemos grandes discursos, pero en cada uno de ellos Mateo centra la atención en las enseñanzas de Cristo. El primero y más importante es el Sermón de la Montaña. En él se expresan los fundamentos del reino de Dios. Cuando Cristo se sentó a pronunciar las bienaventuranzas, estaba poniendo los cimientos, las bases de la nueva vida en Cristo, de la vida que Cristo pedía que se llevara. Las personas, el auditorio que tenía Jesús en ese momento, en su mayoría eran judíos, era el Israel, tanto el de la nación como el Israel futuro, el Israel espiritual. Entonces es muy importante comprender a quién le hablaba Jesús, quién era su público. Su público eran personas de la nación y había de todo tipo, de toda clase, estaban sentados ahí. Desde los tiempos más antiguos del cristianismo hasta el día de hoy, estas enseñanzas actuaron como un horno ardiente que atizaba el Evangelio para que ardiera más en los corazones de los hombres. Este sermón es el principio del avivamiento del Israel. ¿Por qué avivamiento? Más adelante veremos cómo la nación estuvo sumergida en 400 años de oscuridad. No había una luz, no había quien anunciase. En el Antiguo Testamento, todos los que hemos leído la Escritura vemos a profetas hablándole al pueblo.
Entonces, 400 años de sequía y Cristo se levanta a enunciar una predicación, un sermón, unas enseñanzas, unas bienaventuranzas a un pueblo que tenía mucha necesidad. Jesús en las bienaventuranzas habla a todos los oyentes de la genuina voluntad de Dios y del verdadero discípulo, del carácter que se llega a tener por medio de su espíritu. Muchas personas podrían entender este texto diferente, podrían decir, sí, yo paso injusticias en mi colonia, con mis vecinos. Otros podrían decir, sí, que se haga justicia civil, pero nada tiene que ver con eso. La profundidad del texto, el Espíritu transmite otra cosa. El sermón de la montaña no es un discurso para los que tienen un gusto por las cosas religiosas. Las personas que iban a escuchar el sermón topaban de frente con las palabras de Cristo. Muchos maestros, muchos doctores, muchos saduceos, muchas gentes que se dedicaban al estudio de la Biblia, del Antiguo Testamento, topaban con las enseñanzas de Jesús, porque no era lo que no era lo que Jehová les había enseñado. Ellos tenían otra instrucción. Entonces, este discurso no era para personas con un gusto en materia religiosa, o un gusto por aprender algo nuevo, comezón de escuchar, vamos a ver qué habla este hombre, este profeta, este predicador. Bien, ni tampoco formas para heredar el reino de Dios, sino que está dirigido a aquellos que están llamados a ser discípulos y que tienen una necesidad de tener comunión con Dios. Las personas que estaban aquí realmente querían aprender del Maestro, venían con una amplia necesidad y algunos podrían decir, Cristo les dio de comer, pero no era esa la necesidad que Cristo estaba o queriendo demostrarles. Vamos a orar, cierren sus ojos. Cada uno de nosotros desayunó, cada uno de nosotros fue saciado, tomamos nuestro café, ¿verdad? Algunos gustan de venir en ayunas a buscar a Dios. Hoy Dios quiere hacernos entender la necesidad verdadera del hombre. ¿Gustas a venir el domingo nada más para escuchar una predicación, para aprender algo nuevo? ¿Cuál es la intención con la que hoy llegas a escuchar la palabra? Padre, te pedimos, Señor, que nos visites el día de hoy con tu Espíritu. Nadie más que Él puede hablarle al hombre, Señor. Él es el único, Señor, que tiene el poder para convencernos, tiene el poder para tratar los corazones. Así que te pedimos tu asistencia, Señor. Queremos tener hambre y sed, Señor, pero como tú lo marcas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, entonces vamos a explicar algunos conceptos que vienen en Mateo 5, 6 y 7. Por ejemplo, ¿de dónde proviene, cuál es la raíz de la palabra bienaventuranzas? También conocidas como macarismos, así se le conoce en el griego. Y la bienaventuranza o beatitud, de latín beatitudo, quiere decir bendición o felicidad. La bienaventuranza es una forma literaria empleada en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en los dichos de Jesús.
Comienza declarando a una persona bienaventurada o feliz. Y para bienaventurado o feliz el término es Macario, Macarios. Y posteriormente señala la razón de su felicidad. En otra parte de la Escritura también podemos encontrar bienaventuranzas, como en el libros sapiensales, ¿verdad? Que son como proverbios. Ahí encontramos más bienaventuranzas, pero bueno, aquí esta forma literaria está muy clara en el Nuevo Testamento. Las bienaventuranzas no deben considerarse como la presentación de diferentes tipos de carácter cristiano. Se trata más bien de una lista de cualidades y experiencias típicas del carácter del cristiano, tal como Cristo lo concibió y del cual dio ejemplo. Todavía faltan algunas bienaventuranzas por enseñar, pero a lo mejor muchos dirán, mira este hombre cómo es, este hombre es manso, Dios pide que seamos mansos, a lo mejor tú eres misericordioso, gustas de darle a las personas una moneda cuando vas en la calle. Vuelvo a explicar. Las bienaventuranzas describen un estado de la persona, un conjunto, un carácter en conjunto que se puede tener, una cualidad ajena a la naturaleza del hombre, ajeno a su forma de ser. Bien, continuamos. Bienaventurados, de la raíz griega Macarios, lo puedes buscar en el libro en el Strong, en el número 3107, de la raíz Mac, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un gozo. Por eso el tema dice, el gozo de servir en medio de las injusticias. Entonces las personas que son bienaventurados son gozosos, son felices. Una palabra de gracia que expresa un gozo y una satisfacción especial, concedidos a la persona que experimenta la salvación. La felicidad que se puede experimentar aquí en la tierra, el momento alegre, el momento de satisfacción por hacer una buena obra es efímero. Aquí la palabra te quiere dar a entender más que todo, la persona vive en ese estado. Tú podrás hacerle un bien a alguna persona, pero al rato llega alguna circunstancia difícil y te quita la paz, la felicidad. Entonces las personas que son bienaventuradas, ese es su estado y tiene que ver con la salvación. Siguiente diapositiva. Misericordiosos, viene de la raíz elemon, relacionado con las palabras eleo, que tiene que ver tener misericordia, eleos, compasión activa, y elemosune, compasión hacia los pobres. Elemon es una palabra compasiva, de simpatía, misericordiosa y sensitiva, que combina las inclinaciones con la acción. Una persona que posee esta cualidad siempre encuentra la forma de expresar su naturaleza misericordiosa. Una persona que posee esta cualidad siempre hay alguna razón para ser misericordioso. No se trata de un momento en el que tuviste un buen sentimiento y pues vistes al pobre y lo invitaste y le dices un taco, sino que es una constante en la vida de esa persona. Y esto sirve para poder entender lo que vamos a estar hablando. El enfoque de la enseñanza, el enfoque del tema es el gozo de servir ante las injusticias. Ese es el enfoque, a donde queremos llegar. Pero antes de llegar a ese enfoque tenemos el objetivo de comprender. ¿Puedes regresarle a la imagen de las personas? Antes de llegar al enfoque, tenemos el objetivo de que esta enseñanza pueda demostrarnos
cómo estas personas que vivían en situaciones muy complicadas en esos años, dominados, podían servir con gozo en medio de las injusticias. Algunas personas les vendrá a la mente que han sufrido aquí en injusticias por el mal gobierno, y puede ser y también puede entrar, pero de lo que Cristo hablaba era de otro tipo. Así que, ¿cómo es posible que una persona bajo condiciones extremas pueda servir con gozo, pueda tener un corazón misericordioso, pueda ser bienaventurado sirviendo a las personas? ¿Y qué tiene que ver conmigo esta enseñanza? Lo vamos a ver. Todos los que hemos tomado fotos, los que hemos tenido una cámara en nuestras manos, cuando queremos enfocar algo, al principio, ¿cómo se ve? Borroso, ¿verdad? Pero cuando logramos enfocar bien, se ve claro, se ve nítido. Entonces la enseñanza va a parecer así al principio, como que es borroso, como que no entendemos hacia dónde vamos, pero el ente nos va a hacer este punto muy claro. Los textos que vamos a estar explicando van a dejar, se va a poder ver bien el enfoque en lo último. Regularmente cuando hacemos una predicación, el tema lo desarrollamos del texto hacia adelante, pero ahorita vamos a ver el antes, cómo es que estas personas llegaron a servir a Dios, y vamos a ver el ejemplo de la iglesia en Hechos, de cómo la iglesia pasó por tantas situaciones y tenían algo en común. Amén. Siguiente diapositiva. Veamos cuáles eran las condiciones de la nación en esa época. En el contexto histórico, Israel o Palestina eran dominados por Roma. Su situación era muy complicada. Jesús aparece como el Mesías libertador. El pueblo estaba esperando a un rey que los iba a ayudar, que algunos pensaban que iba a traer riqueza, estabilidad económica, social, política de todo tipo. Su esperanza era un hombre que llegara a cambiar las cosas. Así como nosotros esperamos, ¿verdad?, que el próximo presidente cumpla lo que dice, ¿verdad?, que el próximo presidente hable verdad y por lo menos traiga estabilidad a la nación. Pero estos hombres tenían una esperanza y ya habían pasado 400 años. Entonces el contexto era esto: Jesús aparece como el Mesías libertador en tiempos donde Roma era el imperio dominante en la tierra y sus ejércitos se han extendido por todo lo ancho y largo del mundo civilizado. Palestina sigue siendo un estado dominado, pues los judíos nunca lograron recuperar su soberanía. Desde 400 años antes habían sido dominados por los asirios, los sirios, el imperio medo-persa. La condición en la que vivían ellos era de esclavitud, muchos años, sus generaciones y generaciones de esclavitud. Y si lo trasladamos al día de hoy, pues nuestra nación no dista mucho de eso, ¿verdad? Sometidos bajo partidos, y no es el propósito hablar de ellos ni desacreditarlos, pero la realidad es que el país en la situación en que vive ha sido por el mal manejo. Bien, entonces estas personas vivían sometidas, eran esclavos. Ahora, en ese momento, hablando de esa época, cuando llega Jesús, hay un rey que ocupa el trono, pero este rey es descendiente de Esaú, hablando de Herodes el Grande. Y los sacerdotes, que eran los encargados de hablarle al pueblo de parte de Dios, eran personas que ya no eran descendientes de Aarón, eran puestos políticos. Se ganaban el puesto de sacerdotes porque los invitaban. Estaba Herodes el Grande y él ponía a la gente, era algo más político. Así que las personas,
El pueblo de Israel sabía que la línea original venía ¿de quién? De Aarón. Eran las personas encargadas de las acciones en el templo, pero todo había cambiado. Entonces los sacerdotes más bien eran contratados en su puesto y bueno, tenían un patrocinio político. El templo sigue siendo el centro de la adoración judía. Ahora han aparecido las sinagogas por todas las ciudades y parecen ser el centro de la actividad religiosa de la vida que llevaba el pueblo. ¿Y esto qué me dice? ¿Qué me dice a mí? Vemos a personas que en su mayoría ejercían el judaísmo y esa situación les dejó una marginación social. El ser judío, el venir del judaísmo les dejaba una marginación social, religiosa y además cultural. En caso de ser ajenos a la nación judía, si eran samaritanos o gentiles, pues los gentiles no podían entrar a las sinagogas, no podían entrar al templo. Los samaritanos eran mal vistos porque eran de otra cultura, eran menospreciados por su nacionalidad. Y religiosa, los fariseos, saduceos, escribas y doctores, en la observancia de la ley de Moisés, imponían sus propias ideas de cómo hacer las cosas. Ellos aprobaban, desaprobaban, según su criterio, e imponían mandamientos de hombres. ¿Cómo te imaginas que vivían las personas en ese tiempo? Esclavos políticamente y aquellos que estaban encargados de guiarlos hacia el reino, los oprimían. Entonces vivían en una esclavitud total, social y aún mental, espiritual. Las personas, ahora comprendes por qué Cristo mencionaba que aquellos que tuvieran hambre y sed de justicia, ahora empiezas a enfocar, ahora empiezas a acercar. Bien, a los hombres, si iban en la calle, se les nombraba por sus pecados. Los fariseos, estas personas, los fariseos y saduceos eran partidos que habían en esa época. Entonces, ellos decían, mira, ahí va el pecador, ahí va el mentiroso. Imagínate tú en esos tiempos, algún pecado en el cual Dios te haya libertado o del cual eres esclavo y que la gente te conociera. Mira, ahí va Rosita, la amargada, ahí va Pedro, el borracho. Entonces, era una marginación, el pueblo vivía oprimido por toda la situación religiosa, cultural, social que vivía. Y cómo Cristo les pedía que sirvieran con gozo en medio de las injusticias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios puede acercarse el día de hoy, domingo, y te puede decir, tienes que servir con gozo, tienes que ser feliz cuando en tu trabajo te injurian, mienten, hablan a tus espaldas, tu esposo, tu esposa, cuando tienes problemas entre familiares? Lo tienes que hacer con gozo, con gusto, con felicidad, cuando tengas que ofrecerles un taco, cuando tengas que perdonar. ¿Qué sentido tenía para esas personas? ¿Qué sentido? Que hoy Dios te diga lo mismo. Hombre, tú que vienes, tienes un familiar muy difícil de trato y Dios te dice, tienes que atenderlo con gusto, perdonarlo y amarlo. ¿Cuál es el sentido de las palabras de Dios? Los líderes ponían cargas que ni ellos podían llevar, ni ellos entraban ni dejaban entrar. Entonces, los líderes decían, para heredar el reino vamos a aprender formas religiosas. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Con que se congreguen el domingo, con que escuchen la enseñanza, con que lean la Biblia, con que ustedes puedan entonar cantos, se les asegura el reino. Las personas lo hacían, las personas acudían a las fiestas solemnes que tenían a lo largo del año, cumplían con los estatutos de la ley y lo hacían año tras año. ¿Y qué provocaban en ellos? Necesidad. Provocaban en ellos esa insatisfacción,
provocaban en ellos esa hambre, no los saciaba las formas. Así que si tú, con todo respeto lo digo, hoy llegas a la iglesia nada más por ver que aprendes, créeme que no es la solución a tu necesidad. Estas personas llevaban al pueblo a que se moralizaran. Y lo peor es que esas personas que estaban encargados de enseñarle a las personas cómo entrar al reino, no los dejaban entrar, los estorbaban con su propia vida. Ellos decían servir a Dios, seguir a Dios, pero con su ejemplo decían otra cosa. Pero cuando llega Jesús les invita a descubrir que en las dificultades en las que viven es posible el gozo de Dios. Las palabras de Jesús son en primer lugar una invitación a vivir en la pobreza, pero en la pobreza de corazón, o apertura confiada a la voluntad y providencia del Padre. Una invitación a la aflicción, pero en un consuelo verdadero, que es el único capaz de dar sentido al sufrimiento y a la muerte. Vas a padecer, vas a sufrir, pero Cristo ofrecía consuelo duradero. También las personas sufrían el despojo, les quitaban sus tierras. Veíamos como un rey en el Antiguo Testamento le quitó su tierra a un hombre, su heredad, su herencia. Y Cristo les invitaba que si ellos sufrían el despojo con gozo, les podía dar una heredad eterna. ¿Qué tenía que ver que te despojaran de tu tierra que te habían dado tus padres a una eternidad? Las palabras de Jesús entonces empezaban a cobrar razón en la mente de las personas. Ciertamente soy pobre, la condición en la que vivo, los mejores puestos los tienen los líderes, los mejores negocios ellos lo hacen, el rey elige quién le sirve, a quién prospera, como lo que vivimos hoy. Y cuando llega Jesús ofrece una esperanza, amado. Él ofrece que a las personas que tengan hambre y sed de justicia, les ofrece salvación. Amén. Entonces las personas vivían en ese contexto. Siguiente diapositiva. Vivían oprimidos por las formas religiosas. Y cuidémonos, amados, de no estorbar a las personas que quieren servir a Dios. Cuidémonos de no hacer esas formas religiosas que practicaban los hombres. Bien, entonces el contexto histórico en resumen fue que Cristo llega en una época donde las personas tenían mucha necesidad y Cristo les hablaba y les ofrecía un reino que no era de este mundo, les ofrecía felicidad, les ofrecía poder tener un consuelo duradero, una esperanza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la promesa era que iban a ser llenos de esa justicia. Muchas personas podrán decir, bueno, yo tengo mucha necesidad de que se me haga justicia, he ido al derecho civil, ¿verdad? Que me atiendan ahí en el juzgado, no me hacen justicia. Otras personas podrán decir, yo estoy pasando hambre, tengo necesidades, pero Cristo no hablaba de eso. Si habláramos de hambre física, todos sabemos que en estos tiempos en los que estamos viviendo hay hambrunas muy graves, pero el hambre del cuerpo solamente es una faceta, solamente es momentánea. Esa hambre se puede saciar. Pero queda otra hambre que es igualmente atormentadora, pero todavía mucho más intensa. ¿De qué hambre está hablando Jesús? Podemos ver en este texto que se promete a los hambrientos saciedad. Lo que Cristo aquí les estaba hablando a las personas era el hambre y sed del Espíritu. ¿Te has puesto a pensar tú cuando te acercas a Dios, cuál es la intención con la que te acercas?
¿Has meditado por qué lo buscas? ¿Por qué escuchas la palabra? ¿Solamente por aprender o que más adelante vas a hacer cambios, por hacer cambios morales? Porque la ética cristiana son normas muy altas, muy correctas, que adornan al hombre en su conducta. ¿Cuál es la razón por la que tú te acercas hoy día a buscar a Dios? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Solamente de escuchar un sermón? ¿Solamente de aprender del pastor que predica? ¿Aprender formas? Veo que los hermanos levantan las manos. Veo que los hermanos están los domingos en la iglesia. Sé que los hermanos tienen reuniones en los martes. Sé que soy un hermano y vengo simplemente a orar, cumplo con el requisito. Va más allá esa necesidad. Va más para allá. Veamos a qué se refería Jesús. Siguiente diapositiva. Acompáñame tu Biblia a Juan 6:33, por favor. Juan 6:33 y después seguimos con la diapositiva. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. El 34 hasta el 34, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿de qué hambre hablaba Jesús? ¿De qué hambre hablaba? ¿De qué sed? Del hambre espiritual. Que las personas tuvieran un pensamiento correcto. Cristo, anunciado como el Mesías, se paraba enfrente en el monte a predicarle a las personas y las personas tenían que centrar su atención en Jesús, en las palabras de Él, lo que Él estaba ofreciendo, y Él se ofrecía como ese pan, que las personas podían acercarse y llenarse de esas palabras. Dice el texto que no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? Entonces las palabras que Cristo les quería dar era verdadero pan, y prometía a Dios saciarles la sed. El 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora comprendemos que no tiene nada que ver con la justicia de este mundo. La justicia del cual habla Mateo tiene que ver en sí con la salvación que Dios ofrece, con la necesidad del hombre. Si tú, amado, hoy vienes a la iglesia con necesidad de Dios, con necesidad de sus palabras, si tú crees en Dios, amado, Él puede hoy salvarte. Esa es la invitación de Cristo. Que las personas dejaran de ver y enfocar su mente en lo material, en las situaciones que viven, que no hay trabajo, que las condiciones sociales son terribles, no alcanza el dinero para nada, los problemas. Cristo les hablaba al alma. Así como el Espíritu hoy te habla, te hace comprender, ¿verdad? Te instruye, te redarguye, te exhorta. La bienaventuranza tiene ese propósito de exhortar a las personas, de convencerlas. Si hoy tú vienes a buscar a Dios, Dios quiere exhortarte para que realmente veas tu condición. Las personas, muchas personas quedan saciadas que dicen el día domingo me voy a jugar. Otras personas dicen yo tengo otros compromisos, voy a adelantarle, si eres maestro, a las clases de lunes, a los programas que tienes que hacer. Otras personas dicen pues yo me voy al parque con la familia. Hay cosas muy legítimas, pero cuando eso lo pones antes que Dios, tú te estás llenando de esas cosas.
Otras personas se llenan de estar viendo películas, de escuchar música, de estar con los amigos. Esas personas, y es lícito hacer eso. Pero esas son las cosas que llenan al mundo. Las personas que estaban ahí ese día sabían que el único que podía llenarlos era Cristo. Imagínate tú en ese lugar. Oye, que hay un hombre que hace milagros, que hay un hombre que resucita muertos, que sana. Pues vamos a buscarlo. Oye, hay un muy buen doctor aquí cerca. Bueno, es lícito ir a verlo. Pero lo que Dios quería es que las personas encontraran la puerta a la salvación. Él era el camino, la verdad y la vida. Leemos Isaías 55:1 en la diapositiva, de favor, hermano. Invitación a la salvación. Vamos a, aquí escogí la traducción internacional, por eso lo van a ver diferente, pero ustedes lo pueden buscar en internet. Dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Las palabras en el Antiguo Testamento de Isaías era que la salvación no cuesta nada, amado. Por mucho que hagas obras, formas, tú vengas aquí por llenar el ojo del hombre humano para que me vean constantes y posteriormente puedan hacerme una invitación. Hermano, aquí no somos nada nosotros. Aquí al que tú tienes que observar es a Cristo. Es que vengo porque me invitan. Si vienes, entiende a quién vienes a ver. Es que me ha estado insistiendo. La obra es de Dios. La obra es del Espíritu. ¿Puedes ver en este espejo de estos textos tu necesidad? ¿Puedes ver tu necesidad de Dios? Siguiente texto, Juan 4:13. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si las personas, si hoy tú, amado, retienes estas palabras, ¿qué promete Dios? Vida eterna. Vida eterna. Si hoy las palabras las atesoramos en el corazón, hoy puede haber vida eterna, amado. Hoy puede haber salvación, hoy puede haber regeneración, amados. Iglesia, hoy Dios puede restaurar a la iglesia de las formas muertas. Cristo no invitaba a las personas a vivir un cristianismo de formas, de cumplimientos nada más, sino era una vida abundante, una fuente de agua viva. Dice la Escritura más adelante, bueno, leemos el otro texto, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. No solo Cristo, amado, ofrece la salvación en el sentido de un nuevo nacimiento, sino que también da su Espíritu. Y mira, hermano, aquí te va a hacer un poco choque la mente. Muchas personas han experimentado el nuevo nacimiento de lo que eran antes y hoy hay un marcado después. Si solamente nos quedáramos ahí en ese punto,
muchos se extraviarían. Y hablando de la iglesia, la plenitud viene de vivir, la plenitud viene del ser humano, del verdadero discípulo, cuando llega el Espíritu a su vida. Esa es la verdadera plenitud. O sea que Cristo, cuando aquí hace el ejemplo de la fuente, es algo que siempre va a estar continuo. Al discípulo le está diciendo, mira, tú vas a tener una fuente que va a ser de regeneración. No va a ser algo que hoy aprendiste y mañana se te acabaron las ganas. El Espíritu te va a estar acordando constantemente. Te va a recordar sus palabras, te va a animar. Hablando de la obra, aquí el texto, podemos ver al Espíritu Santo haciendo la obra, recordándonos, ayudándonos, animándonos. Es algo, la persona se regenera constantemente. Entonces, la necesidad nada más eran para las personas que no eran discípulos. Las palabras de Cristo nada más eran para las personas que no se han arrepentido. Eran también para la iglesia. En el momento, amado, que en tu cristianismo pones las obras, el que tú puedes hacer, las cosas que tú puedes hacer, en ese momento tú estás cambiando esa fuente, esos ríos. Tú te estás llenando de actividades, de formalismos, de religiosidad. Eso no llena, amado. Eso trae sequedad. Eso trae hambre. Bien, pienso que queda claro este punto. Siguiente diapositiva. ¿Será verdad que se puede vivir esto, amados? ¿Será verdad que estas palabras que Jesús dijo, por lo menos hay algún registro de personas que lo vivieron? ¿Qué ejemplo tenemos, verdad? Hablando de Hechos, acompáñenme al libro de Hechos 2:44, nueva versión internacional, de ahí lo saqué, pero puedes acompañarme en tu Biblia. Vamos a ver qué sucedió con esas personas, con ese auditorio que escucharon a Cristo décadas antes. ¿Qué pasó con esa palabra? Y dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Vemos el enfoque, cómo es que las personas podían servir con gozo en medio de las injusticias. Cómo es que las personas tenían una situación tan difícil y en todo ese contexto dice, todos los creyentes estaban juntos. Y no es que vivieran bajo el mismo techo, sino que acostumbraban a reunirse, a verse continuamente y tenían todo en común. ¿Qué era todo en común? Tenían en común que Cristo les había enseñado el camino. Tenían en común que Cristo había muerto por sus pecados. Tenían en común que eran de lo peor de la sociedad. Tenían en común que tenían al Espíritu. Eso es una verdadera iglesia, amado. No es una iglesia dividida con personas que tienen conflictos con los otros y que no los pueden solucionar porque piensan diferente a ti. Esta iglesia tenía todo en común. Eran de un solo pensar.
que Cristo había muerto por ellos y que ellos querían anunciar a ese Cristo resucitado y que ofrecía vida eterna y libertad a los cautivos. Esa era la iglesia, ese era el sentido común que predominaba en ellos. Y vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Yo pienso, amado, que era una iglesia muy misericordiosa, que daba de sí. Hoy en día, por el hecho de que las personas hablan, es que en las iglesias te roban tu dinero, es que en las iglesias solamente lucran, amado. Esas personas no estaban pensando en eso. Esas personas estaban pensando en cómo ayudar a los demás y dar testimonio de Cristo en sus vidas. Por eso decimos que la enseñanza, la bienaventuranza, tiene como fin el hacer ver la cualidad del carácter cristiano. Tiene como propósito hacer ver quién es un verdadero discípulo. No, las personas no se están enojando si tenían que dar de más. Yo te aseguro que cuidaban a sus familias y decían, vamos a dar esto podemos deshacernos de ello, podemos prescindir de esta propiedad para ayudar a las personas. ¿Por qué vendían sus posesiones? Porque venían muchos peregrinos de muchas partes. Mucha gente necesitada llegaban sin nada a escuchar de aquel Dios que ofrecía una salvación en medio de tantas circunstancias. Y las personas con gusto daban lo que tenían. No era una iglesia mezquina, amado. No era una iglesia que se estaba ahí debatiendo y buscando en la Biblia, hay que dar diezmo, no hay que dar diezmo, hay que dar ofrenda, no hay que dar ofrenda, sino que era generosa, porque el Espíritu les derramaba amor en ellos, tenían amor para los demás. Es muy claro, ¿verdad? Las personas pueden servir con gozo, con alegría, con bienaventuranza, porque está el Espíritu en ellos. Ahora comprendes por qué a muchos hombres que no tienen a Dios, a muchos cristianos, les cuesta servir. Porque se resisten a Dios. No a la iglesia, amado. La iglesia, no a los hombres, sino a Dios. Cuando el Espíritu viene, dice la Escritura, que dispongas lo que Dios ha puesto en tu corazón dar. Y hablando de este tema, puedo decirte, amado, que el dinero que esta iglesia recibe de los congregantes no es solamente para que los predicadores vivan y ganen, que sean asalariados. Déjame decirte que de ese dinero se hacen obras de misericordia. Se apoya a los hospitales, obras en las torres, material de apoyo, para que el evangelio sea extendido. Para eso se le da el uso, el recurso aquí en esta iglesia. No es para que fue tanto de ofrenda de diezmos y íntegro se le va a un hombre. El dinero, amado, es para la extensión del reino. Y aquí hay personas que lo pueden decir. Con claridad hablamos este punto. Nadie se enriquece aquí, amado, porque somos siervos, somos mayordomos de Dios y administramos esos recursos, ¿verdad? Entonces Dios decía al siervo, mira, te doy este talento y multiplícalo, ¿verdad? Mételo al banco y que dé intereses. Está este dinero y se pueden convertir en folletos para invitar a las almas para que vengan el domingo. Te doy este talento para que el sábado haya una jornada para ancianos, se les atienda, se les dé de comer. Está este talento para atender a los pequeños, se les vaya a invitar y también aquí se ofrezcan enseñanzas, material de apoyo. Vemos una iglesia, amado, que compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Cualquier necesidad que había. Hermanos, fíjense que en mi casa se acabó el gas. Hermanos, también en esta iglesia se junta una pequeña despensa mes con mes para darle a personas necesitadas. Si tú tienes alguna persona que necesita, puedes acercarte. Las personas daban con gozo, con felicidad. No se les olvidaba su responsabilidad.
No se les olvidaba de dónde Dios los había rescatado. No era una iglesia mezquina. Seguimos. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Pues yo tengo compromisos el día domingo y son legítimos y son lícitos. Amanecí muy cansado el sábado, salí con mis amigos en la noche, y ya mañana ya no voy. Este domingo me siento un poco mal, yo creo que al siguiente. ¿Qué dice? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Por qué, amado? Porque estaban buscando la palabra de Dios. Porque querían ser nutridos. Porque querían ahora crecer. Porque eran personas que no menospreciaban las reuniones. Y reuniones de iglesia. Hoy en día, por los afanes, los compromisos, tan fácil es decir, yo no vengo a la reunión de oración. Yo no vengo el domingo. Estas personas tenían algo en común. Y mira, amado, no es por satanizar, no es por condenar. El contraste de esto es personas que no les interesa. El contraste de esto es personas que han perdido de vista su necesidad de Dios y llenan sus cosas con otras actividades. Cada uno de ustedes debe de analizar si son lícitas o no. Nosotros nos toca exponer el evangelio con claridad, como Dios les hacía ver a esas personas. Ellos, sus intereses estaban puestos en los intereses de Dios. Esos eran sus intereses. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Es válido, hermano, que invites a los demás a tu casa. Es válido que tengan ese ágape, hablando de ese amor fraternal. Hermano, te invito a que convivas conmigo. Hermanos alejados que nunca sabes de ellos, pues eso no es un ágape. Eso es un llanero solitario que vive el cristianismo. Si cae, si se levanta, nadie sabe cómo vive. Cuidado con llevar un cristianismo así. Y dice el 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, había buen testimonio de los de afuera. Y esta vida, amado, dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cristo, Dios aprobaba esta forma de vida. Dios, porque fue el que dio las palabras, voy a dar salvación al alma, voy a ayudarlos, voy a saciarlos y también voy a aprobar esta forma de vida que lleva la iglesia. Tú puedes ver en la iglesia de Hechos, una iglesia en su mayor inocencia, en su mayor amor, sin ser jueces de nadie. Pregúntate cómo está esta iglesia. Y la gente podría voltear a ver el edificio. La iglesia somos nosotros, aquellos que profesamos ser cristianos. Este es el estándar de la vida cristiana. El discípulo, tal y como Cristo lo presentó. ¿Puede haber personas que puedan vivir las bienaventuranzas? ¿Puede haber? Hoy lo estamos viendo en la iglesia de Hechos. Bien, vamos a ver algunos textos. ¿Qué clase de injusticias vivían ellos? Es que el hermano no piensa igual que yo, así que pues yo mejor hago mi división, pinto mi línea y así que yo sigo mi rumbo. ¿Qué clases de injusticia vivían estas personas? Es que me miró mal el hermano y no me saludó. Ya me dijo esto y eso es lo que él piensa. No me pagaron el sábado. Estoy de acuerdo, hay necesidades. Vemos en Hechos 4. Acompáñame en tu Biblia.
Este es el contexto de la iglesia, ¿verdad? De Hechos. Hechos 4:2. Dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Vemos que sufren cárcel. Acompáñame al 4:16. El contexto se está hablando de esas personas que tienen todo en común. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Daban testimonio de lo que vivían. 4:21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Bien, los amenazaban, y esas amenazas, amado, podían llevarlos hasta la muerte. 4:33. Vamos a leer desde el 32. 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea que ellos eran perseguidos, encarcelados, los mataban. ¿Por qué razón? Porque predicaban a Cristo, predicaban la libertad en Cristo Jesús. 5:33. ¿Qué más les hacían? Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. El 40, 5:40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los encarcelaban, los mataban, los azotaban. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuáles son las injusticias que tú pasas, amado? ¿Cuáles son las injusticias que los hermanos te hacen? O tú, amado, ¿cuáles son las injusticias que vives? Dios quiere hacerte el mayor bien posible. Quiere saciarte, quiere llenarte. Si gustan pasar, Charlie, por favor. Ahora enfocando el tema, enfocando bien el lente, puedes ver con claridad por qué tenían gozo en el servir, en las injusticias. Al principio no se oía muy claro, ¿verdad? El contexto histórico, social, cultural que vivieron ellos, que vivieron esos hombres de esa época. Pero al día de hoy no es diferente, amado. Aquí la predicación te habla a ti. Aquí la enseñanza, la bienaventuranza le habla a todo ser humano, seas discípulo o seas gentil, seas una persona que viene a escuchar por primera, por segunda, por tercera vez, que lo que Dios quiere es que esas personas que tienen hambre y sed de justicia, ¿a qué se refiere esa hambre y sed de justicia? A que Dios ha de justificar, ha de salvar, esa justicia que puede que una vida agrade a Dios. ¿Y cómo es que alguien puede agradar a Dios? Mediante el sacrificio de Jesús, mediante la fe en el Hijo de Dios. Esa es la justicia que quiere hacer Dios en tu vida. Quiere que creas en Cristo,
que le entregues todas tus necesidades. Cristo prometió saciar el alma. La única condición que Dios le pidió a los discípulos y a las personas gentiles era: ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿O te conformas con tu religiosidad, con tus formas? ¿Con qué llenas tu alma, amado? ¿Con qué llenas tu necesidad de Dios? ¿Con ver qué bien enseñan los hermanos? ¿Con llegar domingo a domingo porque sientes bien en tu corazón y bueno, ya estoy aquí, ya otro domingo, sobreviví al próximo domingo? Los verdaderos discípulos de Dios, amado, tomaban esas palabras y las comían, las retenían y eran saciados y vivían conforme al carácter de Jesús, porque Cristo les enseñó con su vida que era posible vivir así. Vidas, amado, transparentes, no pantallas de cristianismo, de personas que no se sabe nada, amado. Eso no es cristianismo. Eso es simplemente como los fariseos, que se vestían de ropas blancas. Te aseguro que eran las personas más morales que existían, te saludaban, pero en la práctica, amado, había muerte. El hambre física, si tú no te alimentas, trae consecuencias muy terribles. Consecuencias muy terribles. Anemia, deshidratación si no tomas agua. Y también, si no te alimentas en lo espiritual, la peor de todas: muerte espiritual, muerte eterna. Cuando las personas escucharon a Jesús, hubo vida en ellos. Su situación la trasladaron. Ahora entiendo cómo quiere que Dios viva. Ahora entiendo que debo de servir a mi prójimo con gusto. Debo de servir en la iglesia, porque entiendo a quién sirvo, no al hombre, no como queriendo llenar el ojo del hombre. Te equivocas, amado, te equivocas. Estas personas estaban continuamente en el templo, no tenían excusas, eran hombres muy espirituales, porque tenían en común algo: se alimentaban de la palabra de Dios. Vendían sus propiedades porque veían la necesidad de los demás, pero la necesidad espiritual también, porque era predicado Cristo. Eran de un solo corazón, no estaban divididos ahí porque el otro hermano no piensa igual que tú. Eso es un egoísmo, amado. El Espíritu, dice la iglesia, que Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden, amado. Y donde está el Espíritu, amado, hay unidad. Tú no te estás peleando con el hermano. Tú no afrentas al hermano que fue comprado y lavado con la sangre de Cristo, sino al Espíritu. Estas personas, cuando recibieron la salvación, cuando corrieron aguas, ríos de agua viva por su ser, amado, ahora ellos podían predicar. Veían a Cristo servir en las casas, comer con los pecadores, con las personas enfermas, y ellos lo hacían de corazón, porque habían aprendido de alguien. Y no nada más es por hacer, amado. El Espíritu da el fruto. El fruto del Espíritu tiene que ver con esa felicidad, ese gozo, esa misericordia, ese darse por los otros. Así que no estés tratando de imitar. Es que el hermano se le ve una paz o es bien educado. Mejor preocúpate porque Dios está en tu vida. Preocúpate porque realmente seas sincero ante Dios y no tengas pantallas ante el hombre. Cuando llegaba toda
esa plenitud, entonces las personas podían servir a Dios en las peores circunstancias de su vida. Encarcelados, los apóstoles les predicaban a los mismos presos y ahí venía la salvación de Dios. Hemos leído algunos libros, cuentan que personas atendían a los leprosos y después a ellos mismos los atendían, pero no les importaba eso. Querían salvar las almas para Cristo. ¿Cómo sirves a Dios, amado? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Con gozo? ¿En tus propias fuerzas? ¿O ni siquiera sirves a Dios? Vives tu vida. Ni siquiera tu mente está en llenarte de Dios, sino vivir tu vida, llenarte de las cosas que se ofrece. Y algún día Dios tendrá misericordia de ti. Cierra tus ojos. Enséñame a andar en tus caminos, no quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido ni soñar sin tu abrigo. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido ni soñar sin tu abrigo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Puedes hoy tú venir a Cristo, amado, con tu necesidad y pedirle que te sacie, que te dé salvación. Puedes tú como iglesia pedirle a Dios que te restaure, que te renueve. Para eso está el Espíritu. El Espíritu prometió venir a tu vida. Las palabras para esas personas tenían sentido, amado. Realmente comprendían las palabras y las querían vivir. El único requisito que hoy Dios pide de ti, que no te endurezcas, que no resistas a la luz, sino que puedas ver tu propia necesidad de Él. Y Él promete dar vida eterna. Él promete estar con nosotros, dar a su Espíritu para que nos ayude. Porque nadie de nosotros es competente ni capaz por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias justicias. Jamás alcanzaríamos esa promesa, ese pacto eterno hecho a David, esa salvación, esa resurrección. La bienaventuranza tiene como propósito la exhortación, pero una exhortación, amado, a vivirla en el Espíritu, que Él nos ayude. ¿Te imaginas a las personas? Señor, yo creo en ti. Muchas personas eran en ese día, dice el libro de Hechos, que 3,000 personas se salvaron y en otro momento 5,000 se salvaron, porque era su fe, amado, los que los llevaba a confiar, a creer en las palabras. Las palabras de hoy tienen poder, amado. Las palabras de hoy son vida eterna que provienen de Jesús. ¿Quisieras tú comerlas el día de hoy? ¿Quisieras tú llenarte, saciarte, retenerlas? ¿Qué opinas? Iglesia, ¿podrás servir con gozo? ¿Podrás renovarte en el Espíritu? ¿Podrás tener al Espíritu, amado, en tu vida, servir a Dios, entendiendo de dónde te sacó, renovar tus fuerzas? Pídele a Dios que te restaure, amado. La iglesia de Hechos vivía su primer amor. Queremos siempre vivir en ese primer amor. Siempre en ese primer amor. Era lo que los motivaba. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que tú tienes que hacer, amado, es creer en Jesús, en las palabras que Él dice. Estas personas en su condición, amado, veían su necesidad, y su necesidad también era esa, que estaban perdidos, que llenaban su vida con muchas cosas, llenas de pecado, llenas de mentiras, llenas de tantos pecados, de los cuales hoy Dios te ha tratado en tu mente, el Espíritu te ha hablado. Pero creyeron a las palabras de Jesús, y hoy muchos de ellos, amado, están en la eternidad, disfrutando de ese reino inconmovible, porque lo dejaron todo por Cristo, porque fue una iglesia que quedó un precedente para nosotros los que estamos hoy en día, de cómo es una iglesia verdadera, amado. Así que cada uno examínese a sí mismo. Las palabras de Dios son una exhortación, pero también traen una recompensa. También te animan a seguir adelante, no para que te quedes postrado y digas, sí es cierto, soy así y no he ido a Dios, sino para que puedas ir a Él. Si el día de hoy tú estás aquí, amado, es porque el Espíritu ha estado trabajando en tu vida. De ti depende en qué sentido que le creas. Hoy vas a salir, amado. Puedes ser transformado y regenerado, o puedes salir igual como entraste, con tus formas, con un corazón divagado. O puedes decir, Señor, dame de esa agua para que ya no venga aquí, Señor. Ayúdame porque yo no puedo. No es lo que yo pueda hacer, Señor, es tu obra en mi alma, Señor. Ayúdame a creer, ayuda a mi dureza de corazón, ayuda a mi incredulidad,
Ayúdame a entender, Señor, que las palabras entren en mi corazón, en mi entendimiento. ¿Qué te dice el Espíritu, amado? ¿Qué te habla el Espíritu? ¿Qué te habla el día de hoy? Lo que te hable, llévatelo a tu casa. Llega a seguir escudriñando las Escrituras. Es un trato real que Dios te está dando. Él está tratando en las profundidades de tu corazón. Está convenciéndote. Sé sensible al Espíritu. Sé sensible a Él. Él está tratando, convenciéndote, amado, animándote. Que si estás aquí es porque quiere salvarte. Si estás aquí porque quiere hacer la obra en tu alma. ¿Quién de nosotros se merece, o por tus obras, tus méritos, o porque algún día, amado, naciste de nuevo y no tiene nada que ver con formas ni religiosidades? La obra es exclusiva del Espíritu Santo. Él prometió saciarnos. Es una saciedad, una plenitud del alma, vivir la salvación que Él da, una felicidad, una dicha, un gozo. Y un corazón así puede servir a su prójimo, a su hermano, puede perdonar, puede vivir las situaciones más adversas y puede tener un corazón entregado porque sabe para quién lo hace. Para Dios, amado, para Cristo, aquel que derramó cada gota de sangre por sus pecados. Por eso Él es digno, amado. Porque las personas veían en Cristo mucho amor, preocupados por ellos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, Señor, tu instrucción, tu exhortación, Señor, a vivir en ese gozo continuamente, Señor, a servir como iglesia, Señor, como pueblo, como discípulos, en medio de las peores adversidades, Señor, que no se comparan con lo que vivió tu pueblo en esos tiempos, Señor. Ciertamente son tiempos difíciles, Señor. Esas personas tenían amor por los demás. Padre, esas personas, Señor, pudieron verte. Qué dicha, Señor, escucharte de frente, Señor. Pero nosotros tenemos al Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades. Ayúdanos a siempre depender de ti, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras, por tus bienaventuranzas, Señor. Confiamos en la obra de tu Espíritu en los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén.